y muy contento de estar aquí. Creo que esto es un tema interesante y veo que hay una participación muy numerosa, lo cual es agradable. Entonces vamos a hablar un poquito sobre grandes usuarios en los mercados energéticos y de dónde sale eso más o menos, un poquito sobre el mercado eléctrico regional, y entonces entramos en materia de los grandes usuarios dentro del MER, una comparación de las situaciones que hay en los diferentes países donde hemos encontrado y algunas recomendaciones de lo que se podría hacer para ir mejorando o aumentando esta participación. En términos generales, no estamos aquí en el siglo pasado, el suministro de energía eléctrica en todos los países, toda parte del mundo, se fue desarrollando de forma muy acelerada y eventualmente terminó con sistemas que hacían estas cuatro funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización. En términos generales, esto es lo que se ve como la industria eléctrica, y todo eso para servir al usuario final, que es pues el objeto de todo el sistema. Y en diferentes países, en diferentes formas, siempre se ha tratado de asegurarle al usuario final un suministro confiable y el mejor precio posible. Es decir, hacer un desarrollo que sea económicamente atractivo y que tenga las condiciones técnicas requeridas para mantener un nivel de calidad de servicio. También en la experiencia ha sido que en términos generales estas actividades se pueden separar, no tienen que ser todas realizadas por la misma empresa, pueden serlo, pero no tienen que serlo. Y entonces tenemos en condiciones que la transmisión y la distribución que se hacen en redes normalmente, y no tiene que ser así, pero normalmente se asignan en monopolios por región o por lo menos físicamente, donde hay una línea de un agente, generalmente no hay otra línea de otro agente que esté directamente en paralelo. Esto surge por una serie de pensamientos que ha habido tradicionales de que el servicio eléctrico era un monopolio natural, etcétera, que está en discusión, digamos. No es una cosa que sea necesariamente cierta ni necesariamente falsa, pero es un tema que nos ha mantenido en discusión. Lo que sí se ha visto es que la generación se presta para organizarla como un mercado, y algunos países pues han tratado de hacer eso, de organizarla como un mercado. Y la otra cosa es que el usuario final típicamente no participa en el mercado, y eso se debe también al hecho de que el usuario final normalmente son usuarios pequeños que en realidad se sirven del sistema eléctrico, pero no tienen mucho interés, ni voluntad, ni habilidad para gestionar, digamos, la compra y escoger en qué momento compran y en qué momento no compran, etcétera. Esa clase de cosas no existe. Ahora, si comenzamos a tratar de mejorar la competitividad del mercado, una de las primeras ideas que surgen es permitir a los usuarios destinar la compra de sus requisitos de energía. Y esa idea, sin duda, requiere un esfuerzo adicional por parte del usuario y también requiere un nivel de sofisticación de parte del usuario. Pero en la práctica se ha encontrado que aquellos usuarios que hacen eso reciben ventajas económicas. Siempre la participación en el mercado, directamente en el mercado, es opcional, y siempre se le mantiene al usuario la posibilidad de permanecer como un usuario regulado, en cuyo caso él se acoge a las tarifas que usan los demás, etcétera, y no pasa nada. Entonces, normalmente hay dos maneras de participar, y esto es un tema que en nuestra región yo veo que tiene mucha discusión. Hay los grandes usuarios directos que participan directamente en el mercado y gestionan su energía directamente con los demás agentes, participando a través de los despachos, etcétera. Y hay usuarios que son indirectos, pasivos, se le llama en Panamá, en que participan a través de un agente. El agente los representa en el mercado, pero ellos compran en el mercado directamente, pero siempre a través de un agente, que puede ser un generador o puede ser un comercializador, figura que existe en algunos países de la región, no en todos, y que hace esta función un poco más fácil. Resulta ser que en los países donde hay una participación fuerte de comercializadores, también hay una participación fuerte de grandes clientes en el MER, y hay más grandes clientes. Y sin embargo, en los países donde no hay comercializadores, eso se pone más difícil. Caso de Panamá, que ahora mismo ya sí se han desarrollado los grandes usuarios en forma importante. No hay comercializadores, pero en realidad los generadores están realmente supliendo esa función. Ahora hablemos del mercado eléctrico regional.
El mercado eléctrico regional surge de un tratado entre los 6 países, y fíjense que dice América Central, porque son Centroamérica y Panamá. El tratado fue la base para el desarrollo del proyecto de interconexión de América Central, hicimos CIEPAC, y que es un proyecto de una línea de transmisión que ya está construida en un solo circuito en 230.000 kilovoltios que recorre toda la región. El mercado en sí funciona bajo el paraguas de SICA, que es el Sistema de Integración de Centroamérica, y está regido por 3 organismos. Un organismo político, que es el CDMER, que tiene representantes de todos los gobiernos, un reglamento de regulador, que tiene representantes de los reguladores de cada país también, y un organismo operador, el ente operador regional, que es el que se encarga de coordinar la operación de la red. Y eso es de gran importancia. Ahora, el desempeño del mercado se puede analizar así muy a vuelo de pájaro a través de esta gráfica. Si vemos, las compras anuales han ido aumentando al principio muy rápidamente, ahora con la pandemia se aguantaron un poco y se está recuperando. Hay una tendencia que podría ser cierta o no a que la cantidad de ventas se están saturando. La participación individual, vemos que las compras de Salvador fue el comprador principal por mucho tiempo. En este momento sigue siendo el comprador principal, pero tiene competencia fuerte de Nicaragua. Los demás países compramos más bien en forma más esporádica. En las ventas por país, de nuevamente, pues la figura tiene la misma forma, pero el vendedor tradicional más importante ha sido Guatemala. Últimamente El Salvador está recogiendo la cosa. Costa Rica siempre ha tenido una participación fuerte y Panamá ha tenido su participación también, más o menos ahí peleándose con Costa Rica, pero dependiendo, pues. Lo que es importante aquí son 2 cosas: que el mercado tiene actividades y que evidentemente si se están dando estos intercambios es porque hay ventaja económica, porque nadie está obligado a hacer esto, y esto ocurre solamente porque los países y los compradores y los vendedores ven ventajas económicas de hacer esos negocios. La cifra anual no es insignificante, porque estamos hablando de 3.000 megawatts al año. Eso es una buena cantidad de dinero, más de $200 millones al año, pero sin duda puede ser más. Se estima que puede ser el doble. Hay limitaciones físicas, quizás las más importantes surgen por problemas de inversión en las redes nacionales, porque en algunos países las redes nacionales no han crecido con la celeridad que se necesita para mantener la capacidad de intercambio de la red de CIEPAC, es decir, de 300 megavatios en ambas direcciones. Y el hecho es que los organismos rectores del mercado no tienen los mejores mecanismos para lograr eso, y evidentemente tenemos que entender que manejar un sistema con 6 países no es tan fácil como pareciera. Por otro lado, hay problemas regulatorios, tanto en el MER mismo. Típicamente el problema más notorio, diría que para el MER, son los derechos de transmisión. Este es un problema que es complejo, sin duda, pero que no se ha resuelto, y que hay esfuerzos para resolverlo, pero que están tomando más tiempo de lo que uno quisiera. Y por otro lado, yo sí quisiera denotar que es importante que desde el inicio del diseño, mucha gente ha estado hablando de la posibilidad de hacer contratos de largo plazo, de que hiciéramos plantas regionales con generación en un país para vender en otro país. Todo eso suena muy bien, pero la realidad es que el diseño del mercado y el diseño de mercados de este tipo normalmente trabajan con plazos mucho más cortos. Y el diseño del mercado, que demoró un montón de tiempo hacerlo, una negociación muy intensa a principios de este siglo, resultó un mercado que tiene como su plazo máximo en un año. Porque los derechos de transmisión tienen plazo de un año y los contratos firmes tienen plazo, requieren un derecho de transmisión para ser válidos. Si el derecho de transmisión solamente dura un año, el contrato no puede durar más de un año. Entonces, estamos hablando de un mercado de intercambio de excedentes, no estamos hablando de un mercado de generación a largo plazo. Se podría, y es concebible, que en el día de mañana pudiéramos negociar y contratar, y posiblemente la forma de hacer eso sería con la construcción de líneas específicas para plantas específicas. En el momento, bueno, si una planta se construye en Costa Rica para darle energía a Honduras, pues se construiría una línea para que esa generación de esa planta llegue a su destino. Porque típicamente eso es lo que ha pasado en los países internamente cuando se hacen cosas de esa clase.
usar la red con contratos de largo plazo es mucho más difícil. Sin embargo, pues hay oportunidades para hacer mejor armonización regulatoria y la experiencia que hemos tenido, lo que nos dice, y que no hay que soslayarlo, que negociar con 6 países a la vez para entender cuáles son las mejores formas de armonizar la regulación no es muy fácil y ha habido aprendizaje relativamente lento. Si volvemos a ver, por ejemplo, el nivel de las compras, podemos ver cómo el crecimiento se ha dado, no porque haya más excedentes, sino porque hay mejor entendimiento de las reglas y de cómo hacer para aprovecharse de esas cosas, ¿no? Yo no destaqué, pero sí me parece muy significativo, por ejemplo, cómo Nicaragua aquí ha aumentado sus ventas en los últimos años, porque se ha dado cuenta las personas que manejan eso en Nicaragua, que comprar en el MER les conviene económicamente y lo han seguido haciendo. Hay otros países, que voy a dejar sin nombre por el momento, que podrían beneficiarse de las compras y que en realidad no tienen una actividad muy fuerte en compras, y eso es un tema que yo espero que se mejore con el tiempo, ¿no? Pero también hay que reconocer, que es una cosa que yo menciono en mi estudio, que 8 o 9 años de existencia del MER funcionando ya, no es tampoco así como para decir que ya todo se ha aprendido. Nosotros aprendemos lentamente y eso es una realidad, ¿no? Los grandes usuarios, el MER tiene la virtud de que reconoce a todos los agentes que son reconocidos en los países con el solo comunicado del operador de mercado del país. Es decir, si yo soy un agente en Panamá y el CND, que es el operador de mercado en Panamá, le comunica al MER de que yo soy un agente y que quiero participar en el MER, automáticamente formo parte del MER. Tengo que cumplir con algunos requisitos normales de participar en un mercado, poner las garantías, sacar las fianzas, hacer lo que sea necesario para que eso funcione, pero no hay obstáculos más allá de los obstáculos normales que uno tiene para participar en un mercado. En algunos países, los países mismos han escogido no permitir o limitar un poco la participación de agentes. Por ejemplo, en el caso de Panamá, nosotros no permitimos que los distribuidores participen, porque nosotros pensamos que los distribuidores tienen que comprar a través de licitaciones públicas, y mientras que el MER no tenga ese problema resuelto a largo plazo, pues va a ser más difícil y solamente podría comprar contratos de un año. Y entonces los distribuidores nunca se han registrado. No hay una ley que diga no pueden participar en el MER, pero no hay ningún incentivo para participar porque la clase de compras que ellos hacen no existe en el MER en este momento. Como yo dije, la gran mayoría de los grandes usuarios lo hacen en forma indirecta, y este es un tema que podría ser el tema para mí más significante de este conversatorio. En la primera fase de este conversatorio se habló mucho del tema de los grandes usuarios, y cuando uno habla con gente de Honduras y El Salvador, para ellos la participación de grandes en el MER se lleva como participación de grandes usuarios de forma directa. Y evidentemente ese es un mercado relativamente sofisticado y, como cualquier otro mercado, requiere saber qué es lo que tú estás haciendo. Pero en Salvador y Honduras, que hay una participación muy fuerte de los comercializadores, hay una gran cantidad de grandes usuarios que participan a través de comercializadores, tanto en el mercado local como en el mercado regional, y esa gente se está beneficiando de la presencia del MER. Claro está, si tú participas directamente te beneficias más, pero también te va a costar más trabajo. Entonces se convierte en un problema de análisis económico: cuánto tú quieres invertir en manejar tus compras de energía, cuánto te quieres gastar en esa gestión y cuánto te puedes ahorrar si lo haces tú mismo. Y esta decisión la tiene que tomar cada uno individualmente. Como que es verdad, en todo el caso de mercados, lo que uno quisiera es que la decisión la tome el usuario y la tome la que más le convenga a él. Así que a mí me parece que nosotros lo que tenemos que tratar de lograr en este momento es que haya más grandes usuarios en los demás países. Hay 4 países en los cuales no hay una participación tan grande, y que a través de representación o como sea, aprendan y se familiaricen con la complejidad del mercado y con las ventajas económicas que hay, y entonces con eso lograríamos eventualmente una participación más directa. El MER sencillamente lo que está ahí haciendo es poniendo más oferta para que el gran usuario tenga no solamente la opción de comprar en su país, sino que pueda comprar en los países vecinos. Y yo creo que esa es la función de un mercado, y el MER tal como está lo puede hacer relativamente bien, siempre y cuando sea a corto plazo. Eso es un tema que no hemos mirado mucho, ¿no?
Ok, la situación actual, como dije, existe una gran cantidad de grandes usuarios en El Salvador y en Guatemala. La mayoría son indirectos. Esto no es una cosa sorprendente. Nosotros los que estamos y que somos ingenieros decimos que es muy complejo. En realidad no es más complejo que el mercado de plátano o de arroz, pero vaya usted a comprar arroz en el mercado mayorista y entenderá que eso, cada mercado tiene sus características y hasta su lenguaje, de manera que sí se pone complicado. Los comercializadores hacen ese papel y nos permiten participar más. En Honduras tenemos la situación de que están permitidos, no se habían desarrollado, se habían registrado, pero no se habían realmente desarrollado, no estaban ejercitados, no había ninguno calificado dentro del MER, por ejemplo, para ejercer. Había calificados dentro de Honduras, pero no estoy muy seguro de que estaban ejerciendo ese derecho de comprar directamente, de tal forma que no se había despertado al mercado. Sin embargo, recientemente se hizo una ley que cambió el umbral para participar y ahora yo no estoy seguro que haya la posibilidad de que se pueda participar porque el usuario tendría que tener más de 5 megawatts de demanda y no sé cuántos usuarios habrá en Honduras con esa demanda, pero no deben ser muchos, ¿no? En Nicaragua ocurre una situación interesante porque en Nicaragua hay como 16 o 20 grandes usuarios, pero que todos son directos en el principio porque no se permiten los comercializadores. Y la metodología que tienen aprobada realmente le da la forma de un gran usuario directo. Sin embargo, como son muy grandes, porque son todos de más de 1 megawatt, ellos sí lograron comprar en el MER directamente y generalmente tienen las personas que manejan el mercado, entienden lo que están haciendo y lo pueden hacer. En Nicaragua lo que ha sucedido es que el gobierno sí ha intervenido para que los grandes clientes favorezcan la compra local sobre la compra del MER, que no estoy seguro que le dé una ventaja muy grande, pero ha sido entendido así por Nicaragua y lo tienen de esta forma. En Costa Rica no se permite el gran usuario todavía, pero yo entiendo y quizás hoy nos van a explicar un poquito más sobre el tema de que ya están trabajando en una ley para permitir un nivel de libertad para los grandes usuarios, así como para permitir la libertad para que los generadores privados puedan vender en el MER, lo cual sería fabuloso, que aumenta la oferta en el MER. En Panamá siempre existieron grandes usuarios, por muchos años había muy pocos, porque no hay comercializadores. Y como yo digo, el gran usuario, especialmente el gran usuario panameño, que no es tan grande, porque si bien es cierto, el umbral es 100 kilowatts, el usuario panameño tiende a ser más comercial que industrial, y los comerciantes tienen generalmente mejores cosas que hacer que estar comprando electricidad. Y entonces, ahora que los generadores panameños han descubierto que este mercado existe, sí ha habido un crecimiento muy fuerte en los últimos años, en donde las casas generadoras han puesto sus oficinas de comercialización y no solamente venden su propia energía, sino que hacen integración entre varios, y etcétera. Es decir, se ve una actividad de comercialización fuerte y eso ha tenido un impacto muy grande en los grandes clientes en Panamá. Sin embargo, Panamá tiene un problema muy serio de transmisión para comprar en el MER. Panamá puede vender con facilidad, pero para comprar, especialmente en Panamá se puede vender, en este momento se pueden comprar como 4 o 5 meses del año solamente. Entonces, contratos que beneficien a usuarios que tengan tan corta duración generalmente no son muy atractivos. Y entonces los grandes usuarios panameños no están participando en el MER, a pesar de que hay bastante, pero en el momento que terminemos las inversiones de transmisión que se están gestionando en este momento, pues Panamá deberá convertirse en un jugador importante dentro del MER en materia de grandes consumidores. Esto es un cuadro comparativo que rápidamente recoge las situaciones en cada uno de los países. Vemos que en Guatemala se necesita una demanda de más de 100 kilowatts que puedes conectar directamente y es complicado, sin duda, o vía un comercializador y es muy fácil. El registro en el MER lo hace la AMM. Hay más de 1000 indirectos. Ha habido 1 o 2 directos, no estoy seguro si están activos en este momento. En El Salvador la situación es más interesante todavía y quizás en la presentación más mi esquema favorito. En El Salvador cualquiera puede participar directamente, pero siempre a través de un comercializador es muy fácil.
A través directamente es más complicado porque hay que registrarte con la UT, hay que establecer los permisos técnicos y comerciales para hacerlo, etcétera, tiene su gracia. No hay, ha habido casos de gente que se ha registrado, pero no es una operación normal. Lo normal es que trabajen por vía indirecta, el registro con la UT, es un mercado muy activo. En estos dos países hay como un grupo importante de comercializadores que hacen un trabajo maravilloso de mantener a la gente interesada en esto. En Honduras, pues se ha cambiado la regla y ahora son 5.000 kilowatts, es decir, 5 megawatts para estar habilitado. Esto lo pone en una situación un poco difícil y habría que ver la razón para hacer esto, porque en realidad los mercados, es una cosa que no dije, pero yo sí he sentido claramente que la participación de grandes usuarios no solamente los beneficia a ellos, sino que beneficia al mercado, porque la habilidad de estar comprando y vendiendo en forma más libre hace que el mercado sea un mercado más dinámico y, digamos, abre el apetito para la competencia, lo cual generalmente resulta en mejores precios para todos. En Nicaragua, el gran cliente es un cliente industrial grande, conexión en media tensión y con carga de más de 1 megawatt. Las personas que lo hacen en Nicaragua, yo encontré, me entrevisté con un par, son muy competentes. Ojalá hubiéramos gente así en todas partes, pero la situación es compleja. El gobierno ahora está pidiéndole que ellos que compren más a un distribuidor local que está comprando en el MER, así que indirectamente sí están recibiendo energía del MER en forma importante. En Costa Rica, en este momento todavía el único agente autorizado para gestionar el MER es el ICE, y eso es por ley, así que para hacer los cambios habrá que hacer cambios de ley, pero entiendo que se están gestionando. En Panamá, el gran cliente es de mayor de 100 kilowatts. Como no hay comercializadores, sí puede haber conexiones indirectas a través de los generadores que venden, y eso se está dando. En este momento hay más de 400 grandes clientes en Panamá. No hay compras en el MER, por lo que dije antes, la transmisión es muy pesada, pero tiene una participación muy buena. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que se puede hacer? Nosotros pensamos que siempre hay que pensar y elucubrar posibles mecanismos para generar más oportunidades de inversión, tanto en generación como en transmisión, liberalizar algunas cosas de manera de permitir que haya inversión de otra clase, de otra forma, para lograr que más crezcan. Los sistemas eléctricos tienden a ser pesados en inversión y los gobiernos tienden a sentir estas inversiones como muy costosas y que ponen mucho freno a otras actividades, y entonces generalmente los sistemas tienen menos inversión de la que necesitan. Esto es verdad en transmisión, es verdad en generación, hasta es verdad en distribución a veces. Hay que ir localmente ir pensando en esa clase de cosas. Los marcos regulatorios vigentes hay que mantenerlos actualizados. Aquí el papel del usuario final que está tratando de participar en el mercado es muy importante, en que llamen la atención sobre las cosas que pueden estar pendientes para que se logre la mejora necesaria. Revisar y proponer mecanismos para estandarizar los sistemas, eso es parte de la misma cosa. Promover entre los industriales los conceptos de mercado mayorista. Yo creo que esto es importante. El papel que pueden jugar ustedes como industriales y que son entes económicos importantes en cada uno de sus países, en lograr que el resto de la gente entienda las virtudes de tener un mercado eléctrico, es una cosa importante. La gente tiende a veces a pensar que tener un mercado eléctrico es para beneficiar a los generadores, y en realidad yo siento que los principales beneficios deben ser para los usuarios, y si se benefician los grandes consumidores, también se van a beneficiar los pequeños consumidores. Esto es un tema que hay que mantener abierto. Y evidentemente la constante formación de capacidad en la materia. Yo encontré que a pesar de por ejemplo, en el caso de El Salvador y Guatemala, que hay una gran cantidad de grandes usuarios, aún así el conocimiento de las ventajas de participar directamente en el mercado para clientes, me sorprendió un poco la falta de divulgación, mucho trabajo que hace falta, y por eso pienso que esta iniciativa de FECAICA con el BCE de hacer esta clase de foros es de gran importancia. Este es un tema que requiere mucha divulgación y divulgación constante, porque la gente le tiene tendencia a tenerle un poquito de aprensión a meterse en el mercado eléctrico. Sin embargo, hay ventajas económicas importantes para ello.